Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ramírez y yo les voy a explicar lo que son los tipos de lenguaje y vicios de lenguaje. Bueno, para empezar tenemos el tipo de lenguaje oral. Bueno, ¿qué es la comunicación oral? Es cualquier tipo de comunicación existente que implica un proceso de transmisión e intercambio de ideas. Este tipo de lenguaje es un acto muy común, pues lo utilizamos día a día. Bueno, después tenemos el tipo de lenguaje escrito, que es la representación de la lengua a través de un texto o mensaje. Bueno, pues también lo usamos al día. Le pongo de ejemplo usted y yo. Por ejemplo, si yo me quiero comunicar con usted, le mando mensaje o le dejo mensaje por la plataforma. Bueno, en este caso estaríamos usando el tipo de lenguaje escrito. Bueno, después tenemos el tipo de lenguaje kinésico, que es cualquier tipo de lenguaje no verbal que se utiliza a través de gestos y posturas y también expresiones. Muchas veces implican los estados de ánimo de las personas. Bueno, por ejemplo, si usted me pregunta qué son los tipos de lenguaje y yo en vez de contestarle, no sé, le contesto con la expresión de levantar los hombros. Bueno, pues ese es un ejemplo del tipo de lenguaje kinésico. Después tenemos el tipo de lenguaje proxémico, que este tipo de lenguaje es aquel lenguaje verbal y no verbal que se utiliza sin una distancia que existe entre la persona a la que le estamos hablando. Bueno, en este caso tenemos los espacios públicos, que la distancia mínima entre el emisor y los receptores suele ser grande, debido a que hay mucha gente a su alrededor y tenemos que dejar claro el mensaje que queremos mandar. Después tenemos el espacio social, que en estos tipos se representa al ámbito profesional y la distancia típica entre las personas involucradas suele ser uno, de 1 a 3 metros. Después tenemos el espacio personal. Eh, es evidente que hay menos de, ¿qué será? 1 metro y medio entre una persona y otra. Después tenemos el tipo de espacio íntimo. Bueno, en este caso son personas cuya relación son íntimas, muy cercanas, puede ser amigos, este, a los familiares, que los espacios entre una persona y otra suelen ser de unos cuantos centímetros. Bueno, después tenemos el tipo de lenguaje icónico, que se define como la representación visual y discursiva que busca transmitir algún mensaje a través de las imágenes. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, vamos en la carretera y el semáforo se pone en rojo, pues ahí ya sabemos que nos tenemos que detener. O si vemos una parada de alto, ya sabemos que nos tenemos que parar por unos segundos para ver que no vengan los carros. Eh, Después tenemos el lenguaje fonético. Se refiere a los sonidos de uso común que se utilizan para transmitir un mensaje de manera clara y concreta. Pues en este caso, bueno, le pongo otra vez el ejemplo de cuando vamos por la carretera en carro o caminando y escuchamos una sirena de ambulancia. Ah, pues ya sabemos que es una ambulancia. O también, bueno, al menos en mi caso, puedo diferenciar entre las sirenas de ambulancia, de bomberos y las sirenas o alarmas que tienen los carros de policía normales. Bueno, tenemos los vicios del lenguaje, que empezamos por barbarismos.
Estos consisten en pronunciar o escribir mal ciertas palabras. Empl- la mayor veces se emplean vocablos impropios que porque tienen cierto significado cuando en verdad significan que es otro. Por ejemplo, cuando decimos fuiste o veniste, aiga, se me le perdió, anteojo, almohada. Bueno, pues este tipo de palabras las pronunciamos mal, las escribimos mal, pero sin embargo entendemos su significado. Bueno, después tenemos el vicio anfibología, que en este caso son el uso de palabras con más de una interpretación. Por ejemplo, bueno, pues estos ejemplos. Vendo una cuna para niños de madera. Pues aquí le faltaron las comas y acomodarlas. Por ejemplo, vendo cuna de madera para niños. Tenemos este otro que empujar hacia adentro. Pues el simple hecho de que nada más pusieran empujar, pues ya nos da la idea. No hay necesidad de poner los otros. Bueno, en este otro caso, prohibido fumar gas inflamable, pues aquí también le faltaron las comas y acomodarlos, por ejemplo, inflamable, prohibido fumar. Bueno, después tenemos el pleonasmo. Es una figura retórica a la cual consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios. Bueno, por ejemplo, aquí tiran cadáver muerto, ya fallecido de un difunto. Pues no, ¿verdad? Con solo poner tiran cadáver, pues ya sabes que pues está muerto el fulano, ¿verdad? Bueno, aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, de librería de libros. Pues simplemente con que pusieran librería, pues ya sabemos que son de libros. Después tenemos estos otros. Lo vi con mis propios ojos. Pues al igual con el simple hecho de poner lo vi, pues ya sabemos que, pues cómo vas a ver si no son con los ojos. O métete adentro, igual métete, pues ya sabemos que te tienes que meter a algún lado. No hay necesidad de poner el adentro. Al igual que baja para abajo, pues tampoco hay necesidad. Con el simple hecho de poner baja, pues ya sabes que vas para abajo. Bueno, después tenemos el tipo de vicio redundancia, que esta es la repetición o uso reiterado de una palabra o expresión para expresar una idea. Bueno, por ejemplo aquí, en estos ejemplos, beber líquidos, pues no está bien, ¿verdad? Nada más con beber, pues ya sabes que no se puede beber más que los líquidos. Sal para afuera o baja para abajo, y pues bueno, en este otro caso, funcionario público. Pues con el simple hecho de poner funcionario, ya sabes que se refiere al público en general. Eh, un lapso de tiempo, pues con poner lapso, este, sabes que es un tiempo entre dos límites. Bueno, después tenemos la cocofonía. Bueno, perdón, se trabó. La cocofonía se denomina la disonancia que produce la inarmónica combinación de sonidos en una frase o palabra. Por ejemplo, aquí, para parar, pasa por aquí. Pues el uso correcto de estas, podríamos ponerle para detenerte, pasa por aquí. O por ejemplo, en otro ejemplo, Patricia y Inés.
Pues se escucha feo, ¿verdad? Lo correcto sería Patricia e Inés. Al igual que padre y hijo, usamos padre e hijo. Jorge se cayó, yo lo vi. Jorge se cayó, lo vi. Bueno, pues creo que sería todo. Muchas gracias, profe, por su atención.